Es una tragedia. Hannah es demasiado inestable para apreciar un hogar como este, pero al menos estamos aquí para protegerlo. La voz de mi madre llegó a través de mi teléfono perfectamente clara, transmitida en vivo desde la cámara de seguridad de la sala que estaba viendo. Estaba sentada en mi coche congelado, estacionado a 15 metros de distancia en la oscuridad, viéndolos brindar con mi cabernet añejo. Pensaban que me habían encerrado en un psiquiátrico. No sabían que tenía las llaves de administración digital de toda la propiedad. El operativo de protección se acabó, mamá, susurré. Toqué reinicio del sistema. Al instante, todo el lodge se quedó a oscuras. Dentro del lodge, las luces se apagaron instantáneamente. No fue un parpadeo. Fue un apagón total. El cálido y acogedor resplandor de la araña de luces desapareció, hundiendo la sala principal en sombras grises. En la pantalla de mi teléfono, la transmisión en vivo de la cámara de la estantería cambió al modo infrarrojo. Vi a mi padre, Josiah, levantarse, derribando su copa de vino. El líquido oscuro se extendió por la mesa como tinta, pero nadie se movió para limpiarlo. Estaban demasiado ocupados mirando sus teléfonos. Mi hermana Ashley es una influencer. Ella vive toda su vida en una pantalla, pero nunca se molestó en cambiar el correo electrónico de recuperación predeterminado en el centro de domótica. Tomó un clic recuperarlo. No solo maté la conexión, reinicié el enrutador a una red oculta que había configurado hace días. Dentro, sus pantallas se quedaron en blanco, sin señal, sin internet. Pero aquí en mi coche, mi tablero permanecía perfectamente iluminado, transmitiendo cada segundo de su pánico en alta definición. Arrastré mi pulgar sobre el segundo comando. Bloqueo de seguridad. Incluso a través del grueso cristal, imaginé el fuerte golpe mecánico de los pasadores de seguridad deslizándose en su lugar. Puerta principal, puerta trasera, entrada al garaje, bloqueadas. Luego el control de clima. Deslicé la rueda digital hacia abajo, 70 grados, 60, 50. Afuera, el viento de los álamos aullaba a 10 grados bajo cero. Adentro, el horno zumbó una vez y se apagó. El silencio en esa casa debió ser ensordecedor. Ver a mi madre, Catherine, envolver su chal de cachemira más apretado alrededor de sus hombros, trajo el recuerdo con tanta fuerza que pude saborear la bilis. Fue la Navidad pasada. Había entrado en el cuarto de lavado silenciosamente, sacudiendo la nieve de mis botas cuando escuché su voz que venía de la cocina. Estaba charlando con la tía Martha, hablando en ese tono de voz trágico y susurrado que perfeccionó hace años. «Tenemos que mantener la escritura a nuestro nombre, Martha», dijo ella. «Hannah es frágil, ya sabes cómo se pone. Si la dejamos controlar un activo como este, lo vendería para comprar drogas en una semana. Hacemos esto para protegerla de sí misma». Me quedé allí congelada, con la mano en el pomo. Drogas. Nunca he tocado una droga en mi vida. Tengo una autorización federal para mi trabajo. Paso mis días auditando fraudes de seguros complejos, pero la verdad no importaba para ellos. Necesitaban una historia. Necesitaban una villana para poder interpretar a los héroes. Asesinaron mi reputación para justificar el robo de mi propiedad. Me convirtieron en un fantasma yonki, solo para poder sentirse justificados viviendo en mi casa del lago. Ese recuerdo ardía más que el calentador que acababa de apagar. En la pantalla vi a Ashley sosteniendo su teléfono contra la ventana, desesperadamente tratando de encontrar una barra de servicio. Era inútil. El lodge fue construido con piedra gruesa y vidrio reforzado. Sin el puente Wi-Fi, era una jaula de Faraday. Estaban atrapados en la oscuridad, en el frío, sin audiencia para quien actuar. Ajusté el calentador de mi asiento y tomé un sorbo de café. Ellos querían proteger la casa de mí. Bien. Ahora estaban encerrados dentro y yo apenas estaba empezando. Dentro del lodge, el pánico empezaba a encontrar un ritmo. Observé en la transmisión infrarroja cómo mi padre, Josiah, golpeaba su mano contra el panel de la pared para el termostato. No pasó nada. Mi hermana, Ashley,
Sostenía su teléfono en lo alto del aire, caminando en círculos como si tratara de captar una señal satelital con una red de mariposas. Parecían confundidos, molestos, tal vez un poco asustados, pero no parecían culpables. Aún no. Cometieron un error crítico cuando me eligieron a mí como objetivo. Olvidaron lo que hago para ganarme la vida. Soy investigadora senior de fraudes. No solo miro hojas de cálculo, miro el comportamiento. Rastreo los temblores microscópicos en una línea de tiempo financiera que gritan robo. Cuando finalmente puse ese lente en mi propia vida, la imagen fue cristalina. Abrí el archivo en el asiento del acompañante solo para recordármelo. Era pesado. $45,000 en deudas de tarjetas de crédito. Abiertas a mi nombre, firmadas con una falsificación tan chapucera que era insultante. Eso fue Josiah. Necesitaba préstamos puente para negocios que nunca existieron. Luego estaban las extracciones. $12,000 cada mes, desviados del fideicomiso que mi abuela me dejó. Mi madre, Catherine, los etiquetó como honorarios de gestión. Estaba gestionando mi dinero directamente hacia su armario. Durante años, dejé que sucediera. Me dije a mí misma que era normal ayudar a la familia. Me dije a mí misma que estaba siendo generosa, pero no estaba siendo generosa. Estaba hirviendo a fuego lento. La gente siempre pregunta, ¿por qué no te fuiste antes? Es la rana en el agua hirviendo. No notas que el calor sube hasta que tu piel ya se está pelando. Para mí, el agua hirvió hace 2 años. Iba conduciendo a casa bajo la lluvia, agotada de un turno doble. Hice aquaplaning. El coche volcó. Desperté en la sala de urgencias con una conmoción cerebral y una clavícula rota. El dolor era cegador, blanco y agudo, pero la conversación con la enfermera de facturación dolió más. «Lo siento, Hannah», dijo ella, mirando su clipboard. Su seguro médico fue cancelado el mes pasado por falta de pago. Yacía allí atada a una camilla tratando de procesarlo. Enviaba a mis padres el dinero de la prima cada mes. Nunca había fallado una transferencia. No fue hasta semanas después que encontré el rastro bancario. Habían desviado el dinero del seguro a un depósito de un concesionario. Ashley quería un Range Rover nuevo para su imagen de marca, y mi seguridad fue el pago inicial. Pero ese no fue el momento en que me rompí. El momento en que me rompí fue 10 minutos después, en esa cama de hospital. Mi teléfono vibró en la mesita de plástico. Lo alcancé, con la visión nublada, esperando un mensaje de mi madre preguntando si estaba viva. Era un texto de Josiah. ¿Cuál es el código de la caja fuerte otra vez? La batería murió. No. ¿Estás bien? No. Estamos yendo. Solo una exigencia de acceso. Me quedé mirando esas burbujas grises en la pantalla hasta que las lágrimas dejaron de salir. Me di cuenta entonces de que no era su hija. Era un recurso. Era un anfitrión. Y ellos eran los parásitos y se alimentarían hasta que no quedara nada de mí más que una cáscara. Levanté la vista del archivo en mi regazo. En la pantalla Josiah estaba paseando. Llevaba su abrigo caro, el que compró con mi línea de crédito. Parecía enojado. Bien, debería estarlo. Había pasado 2 años planeando esta noche, documentando cada robo, cada mentira, cada firma falsificada. Ya no era la hija que yacía en esa cama de hospital. Era la cobradora, y esta noche la deuda vencía. En la pantalla, la lectura de la temperatura bajó otro grado. 48. Dentro del lodge, el movimiento cambió. Ya no era solo pánico. Era el movimiento frenético y espasmódico de animales atrapados. Intentaron la puerta principal primero. Vi girar el pestillo. Los vi empujar hacia afuera en la nieve, pero no llegaron lejos. El camino de entrada tiene 400 metros de largo, es empinado y está cubierto de hielo. Al final se alza una puerta eléctrica de 4 metros. Desactivé el motor de la puerta hace 5 minutos. Estaban sellados. Josiah volvió a la sala de estar, con nieve pegada a sus zapatos italianos. Estaba gritando. No podía oír las palabras, pero conocía la cadencia. Era la misma forma en que les gritaba a los camareros, a los valets, a mí.
El grito de un hombre que cree que el mundo existe para servirlo y actualmente está funcionando mal. Señaló el termostato, señaló el enrutador. Luego volvió los ojos hacia el enorme puerta corrediza de vidrio que daba al patio. «No lo hagas», susurré, agarrando el volante. «Sé exactamente quién creo que eres». Marchó hacia la chimenea. Evitó el atizador y agarró un trozo de leña de abedul, grueso como un muslo. Mi madre, Catherine, le agarró del brazo. Él la apartó de un empujón. Esto es lo que pasa con los matones. No saben cómo arreglar las cosas, solo saben cómo romperlas. Cuando pierden el control, no reducen la intensidad. Explotan. Josiah balanceó el tronco. Crack. El sonido no me llegó, pero la fractura en telaraña en la transmisión infrarroja fue hermosa. El vidrio de seguridad aguantó un segundo, un testimonio del dinero que gasté construyendo ese lugar, pero Josiah balanceó una y otra vez. En el tercer golpe, la barrera cedió. Fragmentos de vidrio reforzado llovieron sobre el piso de madera. Una ráfaga de viento bajo cero entró en la sala, agitando las cortinas. Solté un respiro que no sabía que estaba conteniendo. Hasta ese segundo, esto era una disputa civil. Era una pelea familiar desordenada por residencia y llaves. A la policía no le gustan las disputas civiles. Te dicen que llames a un abogado y te alejes. Pero en el momento en que ese vidrio se rompió, la ecuación cambió. Josiah ya no era un residente encerrado fuera de su casa. Era un intruso que entraba por la fuerza en una propiedad que no le pertenecía. Acababa de cometer vandalismo y allanamiento de morada. Ashley salió gateando por la puerta rota, teléfono en mano. Debe haber captado una señal rebelde cerca de la ventana o usado el marcador de solo emergencia. La vi paseando por la cubierta, gritando al dispositivo, su mano libre ondeando frenéticamente hacia la oscura línea de árboles. «Sí, estamos atrapados», imaginé sus gritos. «Alguien hackeó la casa. Nos están tomando como rehenes. Envíen a todos». Pensó que se estaba salvando. Pensó que era la heroína de su propia película de supervivencia. No tenía idea de que era la testigo estrella para la acusación. Estaba invitando a la policía directamente a la trampa que había preparado. Y lo estaba haciendo con una grabación felony de la llamada. Encendí el motor. La calefacción se activó, echando calor sobre mis dedos congelados. Era hora de ir a conocer a los invitados. Las luces azules atravesaron la oscuridad de los álamos como una luz estroboscópica. 2 SUV de patrulla subieron crujiendo por el camino de entrada helado, sus neumáticos patinando en la pendiente que no había salado. Dentro del lodge, el alivio fue inmediato y patético. En el momento en que la sirena se detuvo, mi madre, Catherine, salió corriendo por la puerta principal, la que aún estaba cerrada con llave, obligándola a pasar por el vidrio del patio roto como una ladrona. Agitaba los brazos hacia los oficiales, envolviéndose bien el chal, interpretando el papel de damisela en apuros que había perfeccionado durante 30 años de matrimonio. «¡Gracias a Dios!», gritó, corriendo hacia el diputado principal. «Estamos siendo atacados». Alguien hackeó el sistema. Nos encerraron en el frío. Josiah la siguió, tratando de parecer autoritario a pesar de la nieve empapando sus calcetines. «Oficial, quiero un informe completo. Esto es terrorismo cibernético. Nos han tenido como rehenes en nuestra propia casa». Cogí la carpeta negra del asiento del acompañante. Pesaba casi 2 kilos. Se sentía como un ladrillo. Abrí la puerta de mi coche y salí al viento. El frío me golpeó al instante, mordiendo mi abrigo, pero no temblé. Caminé hacia el camino de entrada. Mis botas crujieron lo suficientemente fuerte como para hacer que el diputado girara la cabeza. «¡Señora! ¡Manténgase atrás!», gritó el oficial, con la mano cerca de su cinturón. «Tenemos una llamada de perturbación». «Lo sé», dije, mi voz cortando el viento. «Yo soy la que cerró las puertas». Catherine se congeló, su cabeza se giró hacia mí. Por un segundo, pareció ver un fantasma. Luego su rostro se torció en esa familiar máscara de piedad y condescendencia. «Hannah», se volvió hacia el oficial, bajando la voz a un susurro teatral.
Oficial, esta es mi hija. Está teniendo un episodio. Hemos estado tratando de conseguirle ayuda. Ella debe haber hecho esto. Por favor, sea amable con ella. El oficial se relajó, sus hombros se hundieron. Soltó un suspiro que se hizo blanco en el aire. Bien, gente, cálmense. Esto suena como una disputa civil. Si tienen llaves, vamos a... No es una disputa civil, dije. No grité, no supliqué. Pasé directamente junto a mi madre y le entregué la carpeta al oficial. Él frunció el ceño, mirando la primera página. Era una copia certificada y notariada de la escritura de propiedad. Mi nombre es Hannah Cross, dije. Soy la única propietaria de esta propiedad. Estas personas no son inquilinas, no son invitadas. Revoqué su acceso hace 3 horas. El oficial pasó la página. Vio el registro con marca de tiempo del reinicio de administrador. Vio la copia del mensaje de texto que envié a Josiah hace una semana. No entre a mi propiedad otra vez. Oficial, mire el patio. Señalé el agujero irregular en el vidrio por donde se escapaba el calor. Ese hombre acaba de romper una ventana reforzada para entrar por la fuerza a una casa que no es de su propiedad. Eso no es una pelea familiar. Eso es allanamiento de morada. Josiah dio un paso adelante, con la cara morada. Mire, yo pagué por esta casa. La puse a su nombre por motivos fiscales. Ella es mentalmente inestable. ¿Motivos fiscales? El oficial levantó la vista de la carpeta. Sus ojos eran diferentes ahora. El aburrimiento había desaparecido, reemplazado por el frío cálculo de las fuerzas del orden evaluando a un sospechoso. Señor, ¿tiene alguna prueba de propiedad? ¿Una escritura? ¿Una factura de servicios públicos a su nombre? Tengo un contrato de alquiler. Josiah tartamudeó, palmeándose los bolsillos frenéticamente. Firmamos un contrato hace 3 años. Está en mi caja fuerte. ¿Un contrato de alquiler? Repetí. Miré al oficial. Pídale que se lo enseñe. Luego pasé a la pestaña 3. La trampa acababa de cerrarse de golpe. El oficial tomó el documento que Josiah sacó de su maletín, un contrato de arrendamiento nítido e inmaculado con fecha de hace 3 años. Parecía oficial. Tenía firmas. Tenía un sello notarial. Para el ojo inexperto, era un pase libre de la cárcel. ¿Ve? Josiah sonrió con suficiencia, su confianza regresando como un mal hábito. Tenemos un contrato válido. Esto es un asunto civil. Dile que abra la puerta antes de que la demande por desalojo ilegal. No discutí. No interrumpí. Solo observé al oficial leer. Él levantó la vista, dudando. Este era el momento en que el sistema suele fallar a las víctimas. Un papel, incluso uno falso, crea duda razonable. Y la policía se aleja. Oficial, dije, con la voz plana. Por favor, mire la esquina inferior derecha de esa página. ¿Ve los pequeños puntos amarillos? El oficial entrecerró los ojos. ¿Código de identificación de máquina? Dije. Toda impresora láser a color deja un patrón de rastreo microscópico. Te dice el número de serie de la impresora y la hora exacta en que se creó el documento. Abrí la carpeta en la pestaña 3, el contrato de arrendamiento que Josiah afirmaba que demostraba la propiedad. El mismo que le había enviado por correo electrónico a su abogado ayer. Junto a él estaba el informe forense que había solicitado con entrega al día siguiente. Ese contrato no se imprimió hace 3 años, dije. Los metadatos de los puntos amarillos muestran que se imprimió ayer por la mañana a las 10:42 en la impresora láser HP en la oficina de mi padre. Josiah palideció. Es una reimpresión, soltó. Perdimos el original. ¿Un archivo creado ayer? Pregunté. Y la tinta está fresca. Si tiene 3 años, ¿por qué no existía hasta hace 24 horas? La expresión del oficial se endureció. Señor, dijo, acercándose. ¿Tiene alguna otra prueba de residencia? ¡Está dentro!, gritó Josiah. Hay más, dije, pasando a la pestaña 4. Mi hermana Ashley dice que vive aquí, ¿verdad? ¿Va aquí, verdad? Sí, gritó ella, mientras recibía asistencia estatal para el alquiler. Entregué los documentos. Durante 18 meses, afirmó ser una inquilina de bajos ingresos que pagaba alquiler a un propietario que no existe. $24,000 en fraude.
El oficial comparó los formularios con el contrato. No se puede ser propietario de una vivienda e inquilino subsidiado, dije, mirando a mi padre. Entonces, o el contrato es falso o su hija cometió fraude electrónico. ¿Cuál es? No había escape. Despacho, dijo el oficial en su radio. Necesito un supervisor. Posible falsificación y fraude. Esposo a Josiah. Ashley no lloró. Observó, entró en pánico, luego se abalanzó sobre mi abrigo. ¡Ella tiene drogas!, gritó. ¡Regístrela! El oficial sacó una pequeña bolsa de polvo blanco del bolsillo. Mi familia se relajó. Pensaron que habían ganado. Saqué mi teléfono. Hay una cámara en ese macetero, dije. Aquí está la transmisión en vivo en la pantalla. Ashley se metió la mano en el sostén, metió la bolsa en mi abrigo, luego se giró para gritar. El oficial lo vio 2 veces. Está arrestada, dijo, colocando esposas en sus muñecas. Catherine se quedó quieta mientras tanto su esposo como su hija eran llevados a coches separados. Sal de mi camino de entrada, le dije. La grúa llegó después. Las placas de Josiah estaban vencidas. El Lexus fue remolcado, dejándola varada en la nieve. Entré, tapié la puerta rota, me serví una copa de vino y abrí la carpeta etiquetada como caso 894. Familia, 3 años de evidencia. La arrastré a la papelera. La casa finalmente se sintió tranquila, fría, limpia.